Capítulo 8. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. Segunda parte. Título: Sellar la visión y la profecía. El profeta del Antiguo Testamento es un proclamador de la palabra, llamado por Dios para advertir, exhortar, confortar, enseñar y aconsejar, comprometido solamente con Dios y gozando por lo tanto de una libertad única. El Naví es uno señalado, llamado por Dios para ser expresión de su voluntad y de sus juicios y promesas. No solo los profetas escritores como Isaías o Amós reciben este calificativo, sino también otros hombres de Dios, como Moisés, Abraham y Aarón. El Nuevo Testamento nos dice que estos santos anunciaron al ungido de Yahvé, y que en este se cumplieron los anuncios proféticos. Esta referencia al Antiguo Testamento es muy insistente en Mateo, aunque debe notarse que, comienzo de cita. Estos textos no son textos de prueba en el sentido de que los profetas hacen una predicción y Jesucristo la cumple, por lo tanto las profecías son confirmadas por Jesucristo o las Escrituras se prueban a través de él. Para Mateo, la autoridad del Antiguo Testamento es tan incontestable que no necesita ser probada. En lugar de esto, los textos son citas reflexivas que pretenden mostrar que Jesucristo hace algo, o que con su venida algo sucede. Mateo hace esta referencia mediante el uso de una cita adecuada del Antiguo Testamento. Ya que los profetas constituyen una autoridad absoluta para Mateo, esto significa que se prueba por la Escritura que Jesús es el Mesías. La dirección de su argumento es así opuesta a la de un texto de prueba que establece la veracidad de la Escritura. Fin de cita. La idea de cumplimiento pleno de las Escrituras del Antiguo Testamento se halla profundamente arraigada en la mente de los escritores del Nuevo Testamento, y puede trazarse sin dificultad a las palabras del mismo Señor Jesús. Jesús. Comienzo de cita. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Fin de cita. Mateo 5:17. Comienzo de cita. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fin de cita. Mateo 11:9 y 10 y 13 y 14. Comienzo de cita. Y enrollando el libro de Isaías lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fin de cita. Lucas 4:20 y 21. Comienzo de cita. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Fin de cita. Lucas 18:31. Comienzo de cita. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Fin de cita. Lucas 22:37. Comienzo de cita. Entonces él les dijo: Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fin de cita. Lucas 24:25 al 27 y 44. B. Los discípulos y el pueblo. Comienzo de cita. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Fin de cita. Lucas 7:16. Comienzo de cita. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Fin de cita. Lucas 1:68 al 70. Comienzo de cita. Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Fin de cita. Juan 1:45. Comienzo de cita. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fin de cita. Juan 6:14. Comienzo de cita.
Pero siendo David profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fin de cita. Hechos 2:30 y 31. Comienzo de cita. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Fin de cita. Hechos 3:18. Comienzo de cita. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Fin de cita. Hechos 3:22 y 23 y comparar 7:37 y Deuteronomio 18:15 al 19. Comienzo de cita. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Fin de cita. Hechos 10:43. Comienzo de cita. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fin de cita. Romanos 1:1 al 3. Comienzo de cita. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Fin de cita. Romanos 16:25 y 26. Comienzo de cita. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fin de cita. Hebreos 1:1 y 2. Comienzo de cita. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. Fin de cita. 1 Pedro 1:10 y 11. Para comprender cabalmente la significación y el alcance de estas declaraciones de Jesús y de los discípulos, es imprescindible conocer la opinión prevalente en el judaísmo del siglo I. Comienzo de cita. En la época de los patriarcas, todas las personas piadosas y justas tenían el Espíritu de Dios. Cuando Israel pecó con el becerro de oro, Dios restringió el Espíritu, limitándolo a personas escogidas, profetas, sumos sacerdotes y reyes. Con la muerte de los últimos profetas literarios, Ageo, Zacarías y Malaquías, se extinguió el Espíritu a causa del pecado de Israel. Desde entonces, se creía que Dios hablaba únicamente por el eco de su voz, bat kol igual eco, un pobre sustitutivo. La opinión dominante en el judaísmo ortodoxo era la convicción de que el Espíritu se había extinguido. Fin de cita. Esta convicción se expresa en diversos testimonios, algunos de los cuales consideraremos a continuación. 1. Los libros deuterocanónicos o apócrifos dejan ver que en el tiempo en que fueron escritos el período intertestamentario se creía apagado el don de la profecía. En 1 Macabeos 4:27 puede leerse. Comienzo de cita. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Fin de cita. Citar en Biblia de Jerusalén, comparar 4:46 y 14:41. 2. La aparición de escritos pseudoepigráficos en el período intertestamentario, que adjudicaban lo escrito a alguna de las grandes personalidades del pasado, Enoc, Moisés, etc., llevaba implícita la creencia de que ya no había revelación profética. 3. El testimonio del historiador judío Flavio Josefo traza una línea de separación entre lo escrito hasta la época de Esdras, siglo del 5 al 4 a.C., y la literatura posterior, desde Artajerjes hasta nuestros días. Todo se ha escrito, pero no todo merece la misma confianza que lo anterior, por no darse sucesión exacta de los profetas. 4. El testimonio del Talmud, el Evangelio y los libros de los herejes no contaminan las manos. Los libros de Ben Sira y cualesquiera otros libros que hayan sido escritos desde su tiempo no son canónicos.
Hasta este punto, el tiempo de Alejandro Magno, los profetas profetizaron por medio del Espíritu Santo. Desde este tiempo en adelante, inclina tu oído y atiende a los dichos de los sabios. Después de los últimos profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Frente a esta convicción general en el judaísmo, puede, en agudo contraste, observarse en el Nuevo Testamento abundante evidencia de la misión profética de Jesús. 1. La convicción popular acerca de Jesús es que era un gran profeta. Comienzo de cita. Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Fin de cita. Mateo 21:11 y comparar versículo 46. Comienzo de cita. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Fin de cita. Marcos 6:35 y comparar 8:28 paralelo. Comienzo de cita. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Fin de cita. Lucas 7:16. Comienzo de cita. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Fin de cita. Juan 6:14 y comparar 4:19, 7:40-52, 9:17. 2. Los discípulos le tenían por profeta. Comienzo de cita. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fin de cita. Lucas 24:19. 3. Los mismos fariseos habían oído del profeta Galileo, aun cuando no creyesen en él. Comienzo de cita. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Fin de cita. Mateo 16:1. Comienzo de cita. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fin de cita. Lucas 7:39. 4. Jesús no solamente no rechazó la opinión popular prevalente acerca de su persona, sino que además se expresaba como los profetas, y de hecho se consideraba a sí mismo como profeta. Comienzo de cita. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Fin de cita. Marcos 6:4 y comparar Lucas 4:24, Juan 4:44. Comienzo de cita. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Fin de cita. Mateo 23:31 y 32 y 37. Comienzo de cita. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Fin de cita. Lucas 13:33. Además de estas declaraciones explícitas, existe el hecho importantísimo de que Jesús afirmaba tener el Espíritu de Dios, posesión que era la marca característica del profeta. No solo esto afirmó el Señor, por ejemplo, en Lucas 4:18, sino que también aseveró que expulsaba a los demonios por el poder del mismo Espíritu, Mateo 12:28. Pero hay más. Las palabras de Jesús en Marcos 6:7 implican la facultad de poder transferir de alguna manera al Espíritu Santo. Esto se afirma luego explícitamente en Marcos 13:11. Comienzo de cita. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Fin de cita. Marcos 13:11. La promesa se afianza en Juan 14:16 y 17 y 26, 15:26 y 27, 16:7, etc., y se cumple plenamente en Pentecostés, Hechos 2. Por otra parte, es evidente que Jesús no era, ni se consideraba a sí mismo, únicamente como un profeta más. Jesús dijo de su primo Juan, comienzo de cita. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Fin de cita. Marcos 9:13. Comienzo de cita. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
Fin de cita. Mateo 11:9. La razón que el Señor da para estas afirmaciones es que Juan es aquel de quien está escrito que habría de preparar el camino a Yahvé. Isaías 43, Malaquías 3:1. En el Nuevo Testamento podemos ver que Juan el Bautista ha preparado el camino para Jesús, el enviado del Padre. Jesús tiene conciencia de su autoridad, y por ello afirmó explícitamente o implícitamente ser mayor que el templo, Mateo 12:6, el lugar de la presencia de Dios. Mayor que Jonás, Mateo 12:39, el profeta. Mayor que Abraham, Juan 8:56-58, el padre de la fe. Mayor que Moisés, Mateo 5:21 al 40, el dador de la ley de Dios. Mayor que Salomón, Mateo 12:42, edificador del templo. Mayor que David, Mateo 22:41 al 46, el gran rey. Su conciencia de suprema autoridad queda confirmada por sus repetidas afirmaciones de señorío sobre el día de reposo, por ejemplo, Mateo 12:8, y más todavía por la solemne afirmación registrada en Mateo 5:17. Comienzo de cita. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Fin de cita. Mateo 5:17. Cualquiera sea el significado o el énfasis que se le quiera dar a este pasaje, en él subyace de manera inequívoca la plena conciencia de Jesús de tener autoridad aún para modificar la ley dada a Moisés y a los profetas por Dios mismo. Esto implica ineludiblemente que Jesús de Nazaret se constituye en el mensajero escatológico de Dios, el portador de la revelación final y definitiva de la voluntad divina, la cual exige sumisión incondicional. Dice Joaquín Jeremías. Comienzo de cita. La presencia del Espíritu Santo es señal de que está amaneciendo el tiempo de salvación. Su retorno significa el final del juicio y el comienzo del tiempo de gracia. Dios vuelve a su pueblo. Como portador del Espíritu, Jesús no solo está en la serie de los profetas, sino que es último y definitivo mensajero de Dios. Su predicación es acontecimiento escatológico. En ella se manifiesta la aurora de la consumación del mundo. Dios habla su última palabra. Fin de cita. En resumen, entonces, podemos afirmar que la visión y la profecía están selladas porque, 1. La autenticidad y veracidad de las mismas han sido perfectamente demostradas a través de su cumplimiento en Jesucristo. Por ello el apóstol puede afirmar, comienzo de cita. Todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo. Fin de cita. Segunda a los Corintios 1:20. 2. Jesucristo, Dios y hombre, el ungido del Padre, poseedor y administrador del Espíritu Santo, constituye la revelación definitiva y autorizada de la voluntad y del plan de Dios para todos los hombres. Con él culmina y se cierra la profecía. Ya no hay más que decir, porque todo está dicho, y solo resta la consumación final.